maxilar interna. Origen. La maxilar interna, esta es una rama de bifurcación medial o profunda de la arteria carótida externa y finalmente se encuentra a nivel del cuello de la mandíbula. Trayecto. Esta se dirige primero en sentido superior y anterior y penetra en la fosa infratemporal. Este pasa por el músculo pterigoideo lateral y finalmente pasa por el ojal del condilo de Hubbard. Este está comprendido entre el cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular. En este orificio suelen situarse inferior a la vena, que a su vez es inferior al nervio auriculotemporal. Esta arteria presenta 14 ramas laterales, las cuales están divididas en 4 grupos. Uno de los grupos que son las que se nacen mediales al pterigoideo lateral. En este encontramos la arteria meningia accesoria, la arteria meningia media y la arteria antipánica anterior. El siguiente grupo que encontramos son las que nacen inferiores al músculo, es decir, cuando la arteria maxilar rodea su borde inferior. También tenemos a las que se originan de la arteria maxilar lateral al músculo y finalmente las que se originan en el trasfondo. Las arterias de este grupo, excepto la arteria timpánica anterior, se originan de la arteria maxilar, generalmente antes del cuello de la mandíbula y frente al músculo pterigoideo lateral. La arteria timpánica anterior se dirige hacia arriba y hacia atrás, penetrando en la cavidad timpánica por la fisura petrotimpánica. La arteria meningia media es voluminosa y asciende verticalmente hacia el cráneo, penetrando a través del agujero espinoso y ramificándose en la pared lateral de la cavidad craneal. Y la rama meningia accesoria es inconstante, asciende verticalmente y penetra en el cráneo a través del agujero oval, distribuyéndose hacia el ganglio trigeminal y la dura madre próxima. La arteria alveolar inferior. La arteria alveolar inferior desciende oblicuamente en sentido inferior y anterior, y de ella se origina la arteria del nervio lingual y la arteria amiloidea, que discurre a lo largo del sulco del mismo nombre. La arteria alveolar inferior penetra seguidamente en el conducto mandibular, que recorre en toda su extensión y proporciona ramas óseas y ramas dentales para todas las raíces de los dientes implantados superiormente al conducto. En el extremo anterior del conducto mandibular se divide en 2 ramas terminales, que son la rama mentoniana y la rama incisiva. La arteria massetérica. Esta se dirige lateralmente y atraviesa la escotadura mandibular y penetra la porción posterior superior del músculo massetero. Siguiente tenemos la arteria temporal profunda posterior, la cual esta suele nacer en un mismo tronco con la precedente y también se celebra sobre la cara lateral del músculo pterigoideo lateral y se ramifica por la parte posterior del músculo temporal. Y por último, en este segundo grupo tenemos las ramas pterigoideas, las cuales son variables en su número y estas se distribuyen por los 2 músculos pterigoideos. El tercer grupo, que está conformado por 4 arterias: la arteria temporal profunda anterior, la arteria bucal, la arteria alveolar superior posterior y la arteria infraorbitaria. Nace de la proximidad inmediata de la tuberosidad del maxilar. La primera arteria de este grupo es la arteria bucal, que se dirige hacia el músculo buccionador y se ramifica por las partes de la mejilla. La segunda arteria es la arteria temporal profunda anterior, que se dirige superiormente y se introduce bajo la cara profunda del músculo temporal y se distribuye por la parte anterior de este músculo.
Luego tenemos la arteria alveolar superior posterior, que desciende a la tuberosidad del maxilar. De aquí se originan las ramas dentales que entran por los conductos alveolares y se distribuyen hacia las raíces de los molares y hacia el seno maxilar. Y por último tenemos la arteria infraorbitaria, que nace anteriormente a su entrada en el trasfondo. Tiene como recorrido el surco y el conducto infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario. En el cuarto grupo, las arterias de este grupo nacen del trasfondo del fosa infratemporal. Primero tenemos la arteria palatina descendente o palatina superior, que desciende por el conducto palatino mayor y se distribuye por el velo del paladar y el paladar duro. Una de sus ramas más anteriores se anastomosa en el conducto incisivo con la terminación en la rama medial de la arteria esfenopalatina. Después tenemos la arteria del conducto pterigoideo. Es muy delgada, recorre la de anterior a posterior al conducto pterigoideo y se distribuye por la mucosa de la bóveda de la faringe. La arteria pterigopalatina también es muy delgada, se dirige hacia la mucosa de la bóveda de la faringe por el conducto de palato vaginal. Por último está la arteria esfenopalatina como rama terminal. Después de dar origen a sus ramas colaterales, la arteria maxilar acaba como arteria esfenopalatina. Esta penetra en la cavidad nasal correspondiente por la parte inferior del agujero esfenopalatino de rama medial y se divide inmediatamente en dos ramas, una medial o nasopalatina para el tabique nasal y otra lateral.